Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos estén viendo. Sean bienvenidos a este su programa, Unificando Familias en Dios, ¿sí? Y hoy vamos a ver un tema muy interesante, pero antes de eso, yo quiero decirles que hemos tratado temas empezamos en los primeros programas a hablar acerca del origen de la familia, que es un origen divino. En el siguiente programa hablamos acerca de la paternidad responsable del padre, donde vimos 3 personajes importantes, si recuerdan, fue Job, Noé y por último la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Donde vimos todas las características. Y la semana pasada estuvimos con 2 programas hablando acerca del rol de la mujer como madre. Pero en esta preciosa mañana yo quiero darle gracias al Señor por la vida de mi madre espiritual, Mamá Dina. Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Qué gusto estar nuevamente aquí en esta programación que se llama Unificando las Familias en Dios. Y pues para todos aquellos que nos escuchan, que nos ven en todo lo que es el continente americano, pues buenos días. Y vamos aún más allá, en el continente europeo ya son tardes. Y pues a mí me gusta mucho todo lo que es el continente europeo, ¿verdad? Como es España, Londres, París, Alemania, todo eso. Y pues buenas tardes a ustedes que tan amablemente nos están viendo. También a la bella España, ¿no? Barcelona, Madrid, las Islas Canarias, Tenerife, Badajoz, todos esos pueblos tan hermosos que hay por aquellos rumbos. Pues buenas tardes. También nos extendemos un poquito más allá hasta continente asiático. Allá estamos hablando de que es la 1 de la mañana del siguiente día. Y pues buenos días. Y nos vamos hasta el continente africano, Mónica, qué cosa tan hermosa, ¿no? Poder llegar a muchos lugares inimaginables a través de este medio de comunicación como es el Internet. Allá son tardes, en el continente africano, recién ellos sufrieron la pérdida de un líder muy famoso, un líder que se distinguió mucho en la labor social que hizo, el señor Nelson Mandela. También pues saludamos hasta Australia, ya tenemos a Sarita que nos está escuchando, que nos está viendo, pues son las 2:30 de la mañana. Pues buenos días a todos ustedes que tan amablemente nos sintonizan, nos ven a esta hora. Pues sea bienvenido usted a su programa Unificando las Familias en Dios. Así es. Muchas gracias, Mamá Dina. Y hoy les decía al principio del programa, tenemos un tema muy interesante y que en lo particular a mí me llama mucho la atención, es por qué, cuándo y cómo debemos de evangelizar a los niños. Mamá Dina. Es un tema muy interesante, Mónica, y muy del día, porque la importancia de la evangelización del niño, por qué, dónde, cuándo y cómo hay que evangelizar los niños. Dijo Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia del siglo IV, ¿existe acaso algo de más importancia que la educación de la niñez? Yo creo que no, porque mire, cuando nace un niño, si son cristianos los padres o no lo son, tienen la oportunidad de formar en el niño un estilo de vida diferente. A veces dicen que el carácter se hereda de tal familiar. No es así. Usted papá y usted mamá, usted va formando el carácter del niño. Y yo creo que ahí se están sentando las bases para el futuro. ¿Cómo queremos que sea el niño o la niña? ¿Qué bases queremos que ellos lleven? Porque eso los va a perseguir toda la vida. La Biblia es muy clarita cuando en el Antiguo Testamento nos habla de la actitud de Dios hacia los niños. El Salmo 8:2, mire qué bonitos versículos. Si usted tiene una Biblia por ahí, busque Salmo 8:2, dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Pero hay un versículo más en Génesis 13, Génesis 33:14. Este es un versículo que a mí me encanta mucho, me llega a mi corazón. Mire lo que dice:
Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños. Qué importantes son estas palabras, y al paso de los niños. Este versículo nos habla de la consideración que tuvo Jacob hacia los niños cuando Jacob se reconcilió con Esaú, su hermano, después de 20 años que no se miraban. Ahí se ejerció, y es un tema muy importante lo que es el perdón. ¿Por qué dice al paso de los niños? Porque a los niños hay que tenerles mucha paciencia. A veces papá, mamá se desesperan porque los niños no hacen las cosas como usted quiere. Pero mire, hay que ir al paso de los niños. A los niños si hay algo que tenerles es mucha, pero mucha paciencia. Y caminar al paso de ellos. Si alguna maestra de escuela dominical en el área infantil me está escuchando, ¿cuánta paciencia se tiene que tener con los niños? Mamá, ¿cuánta paciencia hay que tenerle a los niños? Y los niños son buenos. A mí me encanta este versículo, Mónica, porque dice, al paso de los niños. Hay que bajarse hasta el nivel de ellos y caminar al paso de ellos. Qué hermoso, ¿no? La Biblia tiene para todo así. Y ya el Señor Jesús tomó como ejemplo a los niños para ilustrar sus enseñanzas espirituales. Lo tenemos en Mateo capítulo 18, del versículo 2 al 6. Por ahí lo tenemos. Y mire qué interesante nos dice la palabra del Señor. Nosotros, nuestro fundamento es la bendita palabra del Señor, que es nuestra norma de fe y conducta. Y la Biblia tiene la respuesta para cualquier necesidad, para cualquier pregunta. Y mire lo que dice el versículo, Mateo 18, del versículo 2 al 6, Mónica, por favor. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Para que vea usted la importancia que le daba Jesús a los niños. Los niños están en los propósitos de Dios. Dice que cualquiera que fuere como niño en su inocencia, ¿verdad? Los niños son inocentes, así. También tenemos otro versículo ahí en Mateo 18:10, cuando Cristo reprendió a los discípulos cuando rechazaron a los niños. Mire, estamos tocando estos versículos o leyéndolos, porque el tema de esta mañana es por qué, dónde, cuándo y cómo hay que evangelizar los niños. El programa se llama Unificando las Familias en Dios, y si hay algo importante en las familias son los niños. Los niños son importantes en la familia y en la iglesia, en el templo. A veces no se le da esa importancia, se hacen programas para todos los adultos, pero los chiquitos a veces se quedan fuera. ¿Qué pasa con ellos? Pero la Biblia dice que Jesús le da importancia a los niños. Mire, tenemos también cómo ganar a los niños para Cristo. Es una tarea demasiado importante. ¿Cómo ganar a los niños para Cristo? Se ganan desde los padres en el hogar, por supuesto, padres cristianos, el pastor, los maestros, la iglesia en general. Debemos presentar las buenas nuevas a los niños. Es responsabilidad nuestra de llenar su mente, de los niños, su corazón, con las benditas enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos que valorar el lugar que tiene el niño en la humanidad. Es importante el lugar que tiene el niño en la vida nuestra. Dios se ha valido de niños para hablar a los adultos incrédulos. Siempre recuerdo cuando en una escuela de verano, allá en el estado más bello, que es el estado de Coahuila, había una familia. Eran varios niños y un niño de esa familia fue a la escuela de verano.
a su regreso él llegó muy contento y en el transcurso de la comida él pidió permiso a su mamá de cantar el coro que les habían enseñado esa mañana. Pero le dije, mira, vamos a terminar de comer y luego tú no lo cantas. Y el niño estaba muy, muy emocionado. Cuando se termina de comer, dice el niño, ahora sí, mami, puedo cantar el coro. Y cantó un coro que nada tiene que ver con la evangelización, pero ese coro él se lo había aprendido. Y el coro es, los árboles se mecen, los pajarillos cantan, ¿no? Y lo empezó a cantar. Cuando él termina de cantar su coro, el papá ya estaba llorando. Lágrimas. Y le preguntaron, ¿por qué lloras? Dice, es que cuando yo tenía la edad de mi hijo, yo aprendí ese coro, dice. Mire, en la noche ya estaban todos en el culto y hoy le damos gracias a Dios porque ese niño hoy es pastor de una iglesia muy grande ahí en mi estado. Para que vea cómo es necesario la evangelización de los niños y cómo ellos influyen en los adultos. De los padres de ese niño hoy son buenos cristianos por el testimonio de un pequeñito que cantó un coro, pero allí iba el Señor en ese coro. Él hizo la obra en la vida de ese padre. También nosotros conocemos la historia de aquella niña que llegó un día a trabajar a la casa de Naamán, el general de 5 estrellas, dice la Biblia, no dice eso, pero era un general, no, conocía toda la geografía y cómo esa niña cuando supo que Naamán, el general, estaba enfermo de lepra, y ella conocía ya los milagros de Dios, venía cautiva esa niña. Y déjeme decirle que a los niños judíos desde muy pequeñitos se les enseña todo lo que es la ley de Dios. Y esa niña pues ya traía conocimientos. Ella sabía de la existencia del profeta Eliseo. Eliseo. Y como ella le dijo a la esposa de Naamán, ¿por qué no va mi señor a ver al profeta Eliseo? Mire, la importancia de cuando los niños conocen al Señor. Esta pequeñita, esta niña, ella le dijo algo de mucha importancia a la esposa de Naamán. La Biblia nos enseña que Naamán fue sano, fue y buscó, es una historia bellísima, fue y buscó al profeta Eliseo, obedeció, al principio no quería hacer caso, pero luego obedeció y hizo lo que el profeta le dijo y él fue sano por el testimonio de una niña, de una muchacha, así dice la Biblia. Por eso le decía que la importancia de evangelizar a los niños, porque si hay alguien que va a llevar las buenas nuevas son ellos también, y cuánto han influido en la salvación de muchos padres el testimonio de un niño. Pablo dijo, refiriéndose a Timoteo, que la fe que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Qué hermoso, ¿no? Pero tú me hacías una pregunta, ¿por qué, dónde y cómo hay que evangelizar a los niños? Así es. Queremos primero tratar esto. ¿Cuántos elementos influyen en la vida del niño? Influye el hogar. El hogar es definitivo en la formación del niño. Es en el hogar donde el niño tiene a sus primeros maestros. El hogar marca la vida del niño. ¿En dónde está creciendo el niño? ¿En qué clase de hogar está creciendo el niño? ¿Cómo se le está formando? No estamos exagerando. Mire, por experiencia propia nosotros hemos visto muchos niños que son buenos adolescentes, buenos jóvenes, buenos adultos y por consecuencia llegan a ser buenos ciudadanos y buenos cristianos. Yo le doy gracias al Señor porque yo soy fruto de eso. Yo muy pequeñita, yo asistí a la escuela dominical, escuelas de verano, y yo le doy gracias al Señor por los padres que tuvimos y aquí estamos
porque la palabra de Dios llegó a nuestra vida. El primer versículo que yo me aprendí fue Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nunca se me ha olvidado ese versículo. Así. Por eso le decía, es en el hogar donde el niño conocerá los primeros conceptos hacia Dios. Estamos hablando de una madre, un padre cristiano. Así, es en el hogar donde el niño recibirá los primeros principios y valores que le ayudarán a lo largo de toda su vida. En Mateo 24 al 29, ahí se nos habla de un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Luego dice, vinieron ríos, lluvias, tempestades, vientos, pero la casa permaneció porque tenía buenas bases. Cuando usted le pone buenas bases a la vida del niño, no va a fracasar. Pero si en esas bases está el Señor, todo va a estar bien. Por eso es muy importante el hogar. También otro elemento que influye en el hogar, pues es definitivo, ¿no? La influencia de la madre. El hogar depende de la madre, todos sabemos, ya que con ella es con quien vive el hijo o la hija, los niños. Es la compañera diaria, día y de noche. Porque pasa más tiempo, ¿no? Con ella, porque el padre pues se va a trabajar, ¿no? Sí, y es con la que platica, con la que comparte muchas cosas, es con la que llora, y esa es muy buena oportunidad, mamá, para ir educando a su hijo, para irle dando una buena formación. Ahí es donde se implantan los buenos hábitos, los principios, los valores, y nunca se va a olvidar. Dicen por ahí que la influencia de la madre es definitiva, ¿no? Dicen que es la mano que mece la cuna, la que gobierna el mundo. Y luego tenemos también otro elemento como es la figura paterna, tan deteriorada en estos días, ¿no? El padre tiene la autoridad y cualidades que el hijo quiere imitar. Él quiere ser como su papá, luego lo ve así como un Superman, así lo ve el hijo, ¿no? Porque es su ejemplo, es su papá. Quiere ser como él. El papá también es la admiración de la hija. Y luego se le debe a imitar, y luego quiere también que Dios le dé un esposo que dice, es igualito a mi papá. Estoy hablando del papá normal, ¿verdad? No del papá violento que maltrata, que avienta, que golpea. No, de ese no. Luego nos vamos a ocupar de él. Así. Mire, la madre debe enseñar a sus hijos a respetar la autoridad del padre. Aquí entran muchos cuestionamientos, ¿no? Porque a veces el padre dice una cosa, la madre dice otra, y oiga, no hay autoridad. Y el niño por eso dice, pues ¿a quién le hago caso? No, en el orden divino, el padre es la autoridad. La voluntad de Dios se manifiesta a través del padre. Y pues a falta del papá, si fallece o algo, bueno, ahí ya entra la autoridad de la madre. Hay que seguir adelante, como fue el caso de nosotros. Pero mire, igual que la madre, el padre es el ejemplo para sus hijos en todo. Según es el padre con la madre y viceversa, así serán los hijos como adultos cuando crezcan, porque ellos tienen sus primeros maestros, lo que es el papá y la mamá son los primeros maestros. Me llama mucho la atención cuando la Biblia relata de cuando el ángel se le apareció a la madre de Samson. La Biblia no habla cómo se llamaba, era una mujer anónima, pero luego cuando el padre de Samson se da cuenta de que van a ser padres, él le pregunta al ángel, dinos, ¿cómo? ¿Qué hacer con el niño? Que esa pregunta, mamá, si usted está esperando un bebé o si tiene niños chiquitos, esa es muy buena pregunta, pedir la dirección de Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hacer con mi hijo? Porque nadie nos enseña a ser mamás ni papás. Es en el camino donde vamos aprendiendo, pero mire que tenemos el auxilio de Dios. Por eso es importante la figura del padre y la madre, pero cuando no hay la figura del padre, mamá, usted no se desanime, usted tiene la sabiduría, la gracia de Dios para irlos educando a los hijos. También otro elemento que influye en la vida del niño es la escuela. Como cuando los niños, Mónica, van por primera vez a la escuela, como lloran, y luego la mamá ya anda por las rejas, ¿verdad?, buscando a su hijo.
y el niño llora porque es el primer despegue de la mamá. La escuela influye mucho en los niños, pero damos gracias a Dios por aquellas mamás que se preocupan para cuando el niño va al preescolar, el niño ya lleva principios, ya lleva valores, así. En la escuela es donde el niño se va a comunicar y se va a integrar con otros niños y por ende pues va a aprender a convivir. Hay muchos niños que se les tiene que explicar, dice mamá, es que yo me senté en el primer pupitre, ¿verdad? Y luego otro día se sienta a mediación, luego otro día, no, ahora estoy al último y yo quería sentarme adelante. Se les tiene que decir que es para que se integre todo el grupo, para que se vayan conociendo. Ahí le tiene que explicar la mamá. No es que estén haciendo diferencias, no, es que pues si se sienta adelante, los niños de atrás no lo van a conocer bien. Esa es una rotación que se hace en las escuelas. También una influencia, otro elemento muy importante que abarca el área infantil de niño es la iglesia, a donde va papá y mamá. La iglesia provee el ambiente espiritual del niño. La iglesia es una clave para la formación espiritual del niño. Pues a veces llevamos los niños, los traemos, los llevamos a la clase de escuela dominical, y allá están y cantan, todo eso. Qué bueno que participa también en los programas, convive con los otros niños, eso está muy bien. Pero mire, de ahí la importancia de que los padres asistan a los cultos, a las reuniones y sobre todo, muy importante, como es la escuela dominical. Yo fui muchas veces y sigo yendo, me gusta mucho ir a la escuela dominical. A la escuela dominical le llamamos nosotros la columna vertebral de la iglesia. Si no hay escuela dominical, ahí hay carencia de algo, ¿verdad? Porque en la escuela dominical es donde se imparten los conocimientos, es donde se va a ir formando el niño. Y por eso siempre estamos nosotros requiriendo de maestras capacitadas, así, para enseñar bien a los niños. Me decía la otra vez una niña, le digo, vamos para la clase. No, dice, es que es muy aburrida. Entonces había que ver ahí también, ¿verdad? Sin subestimar a ninguna maestra, pero qué bueno es la preparación, porque nosotros podemos enseñar mejor a los niños. Eso es muy importante, la enseñanza. Déjeme decirle que a los niños no se les entretiene ni se le brinca aquí, no, que los mopes, todo eso, los payasos, hoy traigo un payaso, todo tiene su lugar. Si usted, ahí viene el Día del Niño, si usted quiere hacer un festejo, usted traiga un payasito, pero que sea cristiano, no lo traiga del mundo, porque va a decir muchas cosas, muchas majaderías, ¿verdad? Entonces, hay payasitos cristianos. Sí. Entonces, todo tiene su lugar, pero al niño no se le entretiene. Ni hago un brinco, pego un brinco aquí, otro allá, y no, a los niños se les enseña las verdades eternas que vienen en la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que desde muy pequeñito él sepa, él aprenda qué es la palabra de Dios. Ese es uno de los elementos en la iglesia. Tenemos otros, los amigos o compañeros. Hay que estar muy listos, papá y mamá, estar los padres siempre vigilantes. ¿Cuáles son los amigos de nuestros niños? ¿Con quiénes se juntan? ¿Con quiénes se juntan? Exactamente. ¿Quiénes son? ¿Cómo son sus costumbres? Fíjese qué importante. ¿Qué influencia tienen sobre nuestros niños? ¿Es buena o es mala? Los anotó, son 6 elementos que influyen en la vida del niño. Es el hogar, es la madre, es el padre, es la escuela, es la iglesia y son los amigos y compañeros. Si quiere más información sobre este tema tan interesante, usted se puede comunicar aquí a la empresa, ¿verdad? CIAR, y luego pues ya nos estarán llegando sus comentarios, su información. Hago un paréntesis para decirle, si usted quiere que lleguemos con un seminario para preparar a las maestras, con mucho gusto nosotros podemos llegar hasta donde usted nos invite, así, pero siempre comunicándose aquí a la empresa. Y con mucho gusto nosotros vamos hasta donde usted necesita este seminario. Muy bien. Tú me hacías una pregunta, Mónica. Así es.
¿por qué debemos evangelizar a los niños? Mira, ¿por qué debemos evangelizar a los niños? En primer lugar, porque es un mandamiento de Dios. Ahí lo tenemos en Mateo 18:14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Qué hermoso, ¿no? Dios no quiere que nadie se pierda. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese plan, en ese propósito, en ese mandamiento están incluidos los niños. También porque están incluidos en el plan de Dios. Ahí en el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12 y 13, mire lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos, que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vayas, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Qué hermoso, ¿no? Están incluidos en el plan de Dios. A veces creemos que nada más los adultos, no. Los niños también forman la voluntad de Dios, que sean salvos. Ahorita estamos viviendo situaciones muy difíciles. Dice, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Siempre ha habido tiempos peligrosos y siempre ha habido tiempos buenos. Pero en todos los tiempos la evangelización del niño ha sido para la iglesia número 1. Debe de ser la prioridad. Por eso hay un versículo que me encanta mucho en Hechos 5:42 que dice, y todos los días, está tratando de evangelización, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y cuán importante es la evangelización. Qué importante es evangelizar. Dice, pero los niños, ¿por qué si los niños son inocentes? Sí, pero están incluidos en el plan de Dios. A veces dicen, no, pues los niños después. No, aquí les hacemos una piñata, una fiesta, aquí le brincas tú y ya. No, están incluidos en el plan de Dios. Estamos tratando el tema, ¿por qué evangelizar a los niños? También porque pueden creer. En Mateo 18:6, ahí tenemos un precioso versículo. Fíjese, bases bíblicas para evangelizar a los niños. Pueden creer. ¿Te cree? Sí, pueden creer los niños. ¿Qué nos dice ahí, Mónica? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de mano de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Fíjese que es un versículo muy hermoso. ¿Cuántas veces papá y mamá estorban en la vida espiritual de un niño? ¿Cuántas veces el niño quiere ir al templo, no lo llevan? Porque dice, pues se va a dormir, aquí lo dejamos, el encargado, nosotros queremos oír la palabra a gusto. No hay que obstruir la vida del niño. Luego hay chiquitos de 12, 13 años, es un tema muy interesante, los adolescentes que luego estaremos tratando. Se quieren bautizar, dicen, no, es que tú no sabes lo que es. Mire, mamá, papá, no sea estorbo para sus hijos. Nosotros tenemos un tío en la familia que el Señor lo llamó a la edad de 12 años, Mónica. 12 años. 12 años, cuando decía mi mamá que él le dijo a mi abuela, yo me voy a estudiar. No lo dejaban ir, pero es que él es un niño, yo me quiero ir a estudiar. Y él se fue al Instituto Elim en México y se graduó. Hace como 3 años falleció con 60 años en el ministerio. También tengo un hermano que se bautizó muy pequeño y es pastor aquí, cerquitas aquí,
para que vea, no hay que estorbarle en los deseos. Si el niño quiere participar en los programas de la iglesia, déjelo, que usted no le sea estorbo, apoye a su hijo, porque él siente, Dios está trabajando allí. Y como dice la Biblia, ¿verdad? Que no les debemos estorbar. Además, porque también están los niños en la voluntad de Dios. En Mateo 18:14, mire el interesante versículo que nos dice. Así es, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Sí, así es. Él quiere que todos sean salvos. Pero ¿cuáles son las ventajas en la evangelización del niño? Son muchas. Los niños son susceptibles a la enseñanza. Mateo 18:11, Lucas 19:10. Mire lo que nos dice. ¿Qué nos dice Mateo 18:11, Mónica, y en Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es, y en eso están incluidos los niños. También, le vuelvo a decir, ¿cuáles son las ventajas en la evangelización del niño? Son humildes los niños. Mateo 18:4, ¿qué nos dice, Mónica? Así que cualquiera que se humille con este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así es. Además, los niños son impresionables. Todo queda grabado en su mente. ¡Qué maravilla!, ¿no? Lo que usted y yo le digamos a los niños, ahí se va a registrar en la mente de ellos. Por eso hay que decirles a los niños la verdad, no distorsionada, no, lo que es la bendita palabra del Señor. Porque lo que usted le diga, en su mente va a quedar grabada. Y fíjese, se me viene también, los niños son como una plantita, un arbolito pequeño, ¿sí? Que todavía es muy dócil, que va a ir creciendo, se mueve de un lado al otro, ¿sí? Se deja tocar, o también se puede amarrar a un palito para que vaya creciendo derechito, ¿no? Pero ya cuando es adulto, ya está más duro, ya no hay nada que lo mueva, ¿sí? Y si creció torcido, ahí nada más el Señor, ¿verdad? Solamente mi Señor, así es. Qué buena ilustración ha dado Mónica, ¿no? Por eso le digo, ¿qué estilo de vida estamos formando en el niño? El niño es receptivo, por eso mamá y papá tenemos que tener mucho cuidado en lo que le digamos al niño. Me gusta mucho decir que la enseñanza es muy delicada, que cómo le estamos enseñando a los niños en la escuela dominical, en la clase. Debemos de enseñar de una manera que el niño entienda. Tenemos que bajarnos al nivel de él y a través de la palabra del Señor, que sea nuestra guía, enseñarle las verdades eternas y presentarles el plan de salvación conforme su edad, pero recalcarle mucho que él necesita a Jesús en su corazón. Mire, déjeme decirle, a veces los niños participan en los programas del templo, de la iglesia. ¡Qué bueno! Son muy buenos para memorizar, son muy participativos, se aprenden, tienen una facilidad muy grande, una capacidad muy grande para el aprendizaje. Sí, y cantan ellos, palmean sus manos y alaban a Dios, oran, sí. Todo eso está muy bien, pero usted, papá, usted, mamá, tiene que tener la seguridad de que el niño es salvo, de que el niño sepa qué es tener a Jesucristo en su vida, en su corazón. Para mí no es garantía de que el niño sea salvo que participe. Ah, qué bueno que participe, sí, pero yo quiero saber que el niño es salvo, si ya se le presentó el plan de salvación. Por eso en los seminarios que nosotros tenemos, siempre les digo a las maestras, cuando ya termine usted de exponer la clase de la escuela dominical, haga la invitación, porque siempre hay niños nuevos, haga la invitación a recibir a Jesucristo en su corazón.
que el niño sepa, que tenga la experiencia cuando tiene a Cristo en su vida, porque queremos niños salvos, ese es el fin. Sí, qué bueno que usted da muy bien la clase, y qué bueno que canta, qué bien, todo está muy bien, sí, pero no hay que descuidar ese renglón, que el niño sea salvo, porque está incluido en el plan de Dios. Le decía, hay muchas ventajas en la evangelización del niño. Hablábamos de que todo queda grabado en sus mentes. Además, tienen confianza en lo que le decimos, pueden confiar en el Señor Jesús. Qué importante es enseñarle a los niños tener confianza en Dios, que cuando llegue esa situación, ese problema, conforme su edad, ellos pueden confiar en Dios. En una clase, de repente, que luego vamos a tratar, porque también tratamos lo que es células infantiles, estábamos en una célula y una chiquita se acercó a mí y dijo: maestra, quiero hablar con usted, traigo un problema. Y yo pues luego dije: Señor, pues ayúdame, ¿qué me va a preguntar la niña? Porque en la célula se da 10 minutos de consejería a los niños. Entonces yo ya fui y me senté con la niña. Dije: ahora sí, mija, dime qué te pasa. El problema de ella, dice, es que me encargaron mucha tarea y no sé qué hacer. Así, pero para decirle. Y entonces ahí nosotros le enseñamos a confiar en el Señor. Dijo: estoy orando para que Dios me ayude. Le dije: pues siga orando, mija, y se va a sacar el 10, para que vea cómo la maestra o los papás, el pastor, la iglesia, les ayuda para el desarrollo espiritual del niño. Tenemos que enseñarle a los niños a confiar en Dios, porque eso los va a perseguir toda la vida. Cuando más allá llegue a la adolescencia, a la juventud, que ellos ya vayan bien enseñados de que en cualquier circunstancia ellos pueden buscar a Dios y Dios les va a ayudar. Así, también, mire, en Mateo 18:6 también nos da un versículo ahí como base, porque los niños pueden responder al llamado del Señor Jesús. Estamos hablando de las ventajas de la evangelización del niño. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ajá. También, mire, otra ventaja que tenemos en la evangelización de los niños es que son criaturas llenas de amor y de cariño. Son muy buenos los niños. Mire, déjeme decirle, si hay alguien que sufre tanto maltratos, abusos, así, es el niño. Hoy en estos tiempos vemos muchos casos muy difíciles en las noticias, que nos llegan casos a nosotros de niños maltratados, niños violados, niñas que han padecido mucho la violencia, pero usted los trata bien y responden, porque todavía en su corazón no hay ese rencor, esa amargura. Eso se va a ir desarrollando conforme pase el tiempo, pero cuando llegue el amor de Dios, muy chiquitos, ellos van a buscar a Dios. ¿Cuántos adolescentes, cuántos jóvenes han dado testimonio de cómo fueron maltratados, pero que cuando conocieron al Señor, todo lo que ellos sentían, la frustración, la amargura, muchos resentimientos, fue quitado por el Señor? El Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, las externas ni las internas. Esa es la gracia bendita de Dios. Estamos en las ventajas en la evangelización del niño. También tenemos, mire, ¿sabe cuál es otra ventaja? Porque tienen hambre de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando usted y yo se lo explicamos, queda grabada en sus corazones, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. También están accesibles a cualquier hora. Es el grupo más grande sobre la tierra, los niños. Ellos no son como los adultos. Los adultos dicen: pues es que tengo un compromiso, tengo una junta, dice, luego hablamos, llámeme después, o después ahí nos vamos al cafecito y ya usted me puede hablar de lo que usted guste. Los niños no. Los niños siempre están disponibles a cualquier hora para escucharnos y son accesibles.
ellos responden al amor a la confianza que nosotros le tengamos. También no hay límite para trabajar con ellos. Donde quiera hay niños. Por aquí hay una colonia que es conocida porque hay muchísimos niños. Usted va a una colonia, hay niños. Es donde, ¿verdad? Va a una escuela, hay niños. Va a un templo, hay niños. Donde quiera hay niños. Entonces es una oportunidad muy buena para evangelizar a los niños. También se construye un estilo de vida diferente cuando se evangeliza al niño. Llega la gracia de Dios, llega el amor de Dios y el niño va siendo diferente cuando son padres cristianos. Pero déjeme adelantarle un poquito. Mire, cuando hay una célula infantil, se invita a los niños que vayan de todo ese barrio. Se hace en el hogar de una hermana, de un matrimonio cristiano, de buen testimonio. Y esos niñitos vienen como antes, así, chorreados en short, descalzos, así. Pero ellos luego traen a su mamá y a su papá. Y dice la mamá, pues, ¿qué se hace ahí? ¿Qué le van a decir a mi niño? Entonces es un medio por el cual el Señor llega a la vida de ese hogar. Y el hogar es transformado a través de una célula infantil, a través de un niño. También, mire, las ventajas que tenemos en la evangelización de los niños. Se les puede llevar a la Biblia con sencillez de palabra. Así bien clarito se les dice, se les da a conocer lo que es la bendita palabra de Dios. También le decía, ellos son el mayor número en la tierra y pronto ganarán a otros para Cristo. Proverbios 22:6, ahí se nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué hermoso, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros, mire que tenemos toda una vida aquí en el camino del Señor, y aquí estamos encantados, contentos, sirviéndole al Señor, que un día en su gran misericordia llegó a nuestras vidas, muy niñas, ¿verdad? Pero aquí estamos. Ahora, ya hablamos por qué debemos evangelizar a los niños. También, ¿qué ventajas hay en la evangelización del niño? Ahora, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Quién debe evangelizar a los niños? Primero, los padres en el hogar. En Éxodo, capítulo 12, del versículo 24 al 26, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeron vuestros hijos, ¿qué es ese rito vuestro? Y en Deuteronomio tenemos una cita más, Mónica. Así es. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 y 10, para reforzar esto de que los padres son los primeros que deben de evangelizar a los niños. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Qué hermoso, qué precioso. Sí, ¿verdad? Los padres en el hogar. La Biblia registra de varias madres qué mujeres tan sabias y cómo se preocuparon por sus hijos. Tenemos a Jocabed, la madre de Moisés. Moisés fue un legislador, un líder muy, muy grande. Su liderazgo ha sido ejemplo para muchos, cómo Dios lo escogió, pero antes, qué excelente madre tuvo, cómo lo resguardó ella desde pequeñito por la amenaza de muerte que en esos días había, y lo que llegó a ser Moisés. Tenemos, para que vea usted la importancia que tiene la madre en el niño, en la evangelización. También tenemos el ejemplo de Ana. La madre de Samuel, profeta, que luego llegó a ser uno de los mejores profetas sobre Israel, como es Samuel, y cómo ella oraba
ya lo tratamos la anterior semana, Así es. cómo ella oraba porque Dios le diera un hijo. Y el compromiso que ella hizo como madre, dijo, tú me lo das, pero yo hago el compromiso, yo te lo regresaré. Lo consagró al Señor. Qué importante, ¿no? Es consagrar a nuestros hijos al Señor, para que desde muy pequeñitos el Señor vaya dándoles dirección a los niños, los vaya guiando. Qué importante es que la madre se preocupe por el desarrollo espiritual de los hijos, no que tienen hijos y ahí a la buena de Dios que crece, si se cae que se levante solo, pues ya llegó y aquí no se le pone atención. No, la Biblia es muy importante y hay que enseñarles también a leer la palabra de Dios, a orar con ellos y a llevarlos al templo. Ese es definitivo, que él crezca en ese ambiente bonito, pero sobre todo, mamá, usted preocúpese por desarrollar con excelencia la vida espiritual del niño. Ana lo hizo y consagró a Samuel, lo llevó al templo con todo el dolor de su corazón, pero ella cumplió lo que le había dicho a Dios. Sí, y el resultado lo vemos porque Jehová le habló desde muy chico a Samuel, era un niño, ¿no? Sí, precioso cuando le hace el llamado, Samuel, Samuel, Samuel. Y él creía que le hablaba el sacerdote Elí, ¿verdad? Así es. En la tercera vez que le dijo Elí, tú nomás di, heme aquí. Qué hermoso, ¿no? Fíjese cómo desde pequeño, así, Dios lo escogió. Así es. Y gracias al Señor porque todos aquellos que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, Dios nos escogió. San Juan, en el libro del Evangelio de San Juan dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Qué hermoso saber, Mónica, que en los planes del Señor estábamos tú y yo. Amén. Y están nuestros hijos, ¿verdad? Amén. Qué hermoso. No ha sido de la nada, no. En los planes del Señor, en el programa del Señor, ya estábamos ahí. Ya estaba escrito. Así es, como dice el Salmo 139, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y luego tú formaste todas aquellas cosas que luego tú formarías. Estas. No creo que es casualidad que estemos aquí, Mónica y yo, en este programa, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucho. Amén. Y no es casualidad, ya estaba en el programa de Dios. Si usted nos está viendo, ya estaba en el programa de Dios que usted nos estuviera viendo en esta hora. En muchas partes está llegando esta palabra y queremos que esta palabra llegue a su vida. La importancia de la evangelización del niño. ¿Por qué hay que procurar los niños que sean salvos? Porque queremos niños felices, niños contentos, niños que cuando lleguen a la adolescencia ellos sigan siendo niños buenos, que luego no se nos desbalaguen. Porque mire, déjeme decirle, hay un tiempo para que el niño sea salvo, que es de la edad de 4 años a 12. De 4 a 12 años, ahí, si es hijo de padres cristianos, ahí hay que procurar, a como dé lugar, que el niño sea salvo. ¿Sabe por qué? Porque si no estamos seguros de la salvación de nuestros hijos, después, cuando llegue 12 años, Mónica, ya no va a estar el niño ahí en el templo, se nos va para otras partes, ya no quiere ir al templo, dice que para qué va, que todo es bien aburrido. ¿Qué pasó allí? No quiero decir que fue negligencia, falta de atención, no, pero algo pasó allí. Porque los llevamos, los traemos, mientras que nos hacen caso, ¿verdad? Allá los llevamos, y allá ven y siéntate aquí, no te muevas, y aquí se me está así, y a dónde va, y todo eso. Pero ya cuando llega a 12, 13 años, cuando empieza ya a querer tomar sus decisiones propias, él dice, yo no quiero ir al templo, aquí me quedo en la casa. No, ¿qué pasó allí? ¿Por qué no está integrado a los programas de la iglesia? Siempre yo veo esa pregunta, algo pasó aquí. Por eso la importancia de que el niño debe de ser salvo de 4 a 12 años. Siéntelo.
Dele el plan de salvación y supervise allá a las maestras si les están enseñando eso. Es muy importante. Le vuelvo a recalcar, al niño no se le entretiene, al niño se le enseña las verdades eternas que está en la bendita palabra del Señor. Uno nunca sabe si nada más esa vez va a tener usted el niño ahí enfrente. Entonces que el niño se vaya con el mensaje de la palabra del Señor y que haga su decisión de recibir a Jesucristo en su corazón. Queremos niños salvos, ya no queremos darle más al enemigo, no, son los niños nuestros, los niños que Dios nos ha dado a nosotros, los niños de la iglesia, hay que cuidarlos y hay que velar por ellos. Le decía yo, ¿cómo evangelizar los niños? ¿Dónde evangelizarlos? Mire, se evangeliza en la escuela dominical, hay que evangelizar los niños ahí, debe de evangelizarlos cada maestro, cada pastor, cada creyente. Es una labor en conjunto, la importancia que tiene el pastor en la iglesia. Y hay gente que luego le anda echando miedo a los niños con el pastor y dice, pórtate bien, porque si te portas mal le habla al pastor. No me los asuste con la figura del pastor. Luego el niño ve al pastor y corre, no quiere ni saludarlo. No, eso pasa, lo hemos visto. Y lo amenazan con el pastor. No es así. Que ellos vean en el pastor a alguien con quien platicar, alguien que les va a ayudar. Y el pastor, fíjese, es el pastor, toda la iglesia, cada creyente, los maestros, las maestras de escuela dominical, papá y mamá, somos los encargados de la vida espiritual del niño. Pero empieza desde el hogar. Por eso es importante mucho el testimonio, lo que uno hace, ¿no? Sí, definitivamente, así. Y no llenarle la mentecita de los niños con cosas negativas. De repente ahí se oyen en la casa comentarios negativos. No, hay que guardar sus mentecitas de ellos, que son limpias. Ya en su tiempo de ellos, ya él se irá dando cuenta y estaremos contestando sus preguntas. Pero aquí recalcamos, fíjese, cómo, dónde, quién debe evangelizar al niño. Son los padres en el hogar, los maestros en la escuela dominical, es el pastor, es cada líder, cada creyente. Y aquí le quiero detenerme un poquito porque ¿qué tanta atención le ponemos a los niños cuando van a los cultos? De repente están los niños sentaditos, qué hermosos se ven, hay una área donde están los niños sentaditos, ¿verdad? Ya está lleno todo el lugar y ellos están ahí cantando, hasta dele su ofrenda cada semana y enséñele a diezmar. Dígale, explíquele bien lo que es el diezmo. Si usted le da 10 pesos, 20 pesos, dígale, tanto le corresponde al Señor, para que él desde chiquito él aprenda a diezmar y su vida siempre va a ser bendecida. Tenemos una anécdota muy interesante, esto es real, del multimillonario John Rockefeller de Nueva York. Como en su primer trabajo cuando era niño y luego ya recibe el producto de su trabajo, su primer salario, tenía como 12 años, va con su mamá, que ella lavaba ropa, así, ropa ajena, y le dice, mamá, aquí está mi primer salario. Y ella le dice, aparte el diezmo. Desde muy pequeñito, su primer trabajo, ella le enseñó a diezmar. Y tanto fue así, él aprendió a diezmar, que ha sido uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Él construyó con un estilo, le dice un estilo barroco, tipo España, ¿sí? Un edificio, una catedral muy grande. Tengo el gusto de conocerlo allá en Nueva York. Entonces, qué impresionante, y está reconocido como un multimillonario. Dejó escuela, trascendió, pero él llegó a dar después el 90% de todas sus ganancias y quedándose con el 10%. Así lo prosperó el Señor, a ser un multimillonario y ayudar a mucha gente. Enseña a los niños a ofrendar y a diezmar. También le decía que a veces ya está lleno el templo y llega mucha gente y luego pues como que ya no hay asientos y van y quitan a los pobres niños para dárselas a los adultos. Déjeme decirle que el niño es una persona, no lo quite de su lugar.
lo está ofendiendo. No, regaña a los que llegaron tarde, ¿eh? Y luego quieren un lugar ahí. No, el niño ya está en su lugar, ahí déjelo. No me lo siente en el piso. No, siente al adulto que llegó tarde, ¿verdad? Ahí, no, porque el niño se respeta. El niño es una persona. Llegó al templo, ahí está sentadito, ahí déjelo. Para que vea la importancia que tienen los niños en la iglesia. Y porque dicen, es que los niños son la iglesia del mañana. No, fíjese que no, los niños son la iglesia de hoy. Y hay que dejar que ellos participen, que Dios los dirija, pero vuelvo a recalcar la ventaja que tenemos en la evangelización del niño. ¿Dónde más se debe de evangelizar a los niños? En reuniones, en campañas evangelísticas, en campañas especiales, al aire libre, así, en la iglesia, en un hogar donde se lo permitan. Qué hermoso, ¿no? Es la evangelización de niños. Si usted hace, luego se dan campañas infantiles, oiga, qué preciosidad, son puros niños. Yo he estado en estadios y participando en campañas especiales donde el evento es de puros niños. Así todos sentaditos preciosos, luego cómo participan con coros infantiles, cómo se trae a una maestra que enseñe la historia de la Biblia, así, cómo oran ellos, cómo dirigen, qué hermoso, cuando el niño se va desarrollando y la satisfacción más grande de una maestra de escuela dominical, ver el resultado. Hay muchos predicadores, muchos ministros muy famosos que le deben mucho a sus maestras de escuela dominical. Yo escuchaba el testimonio de un hermano, del hermano Enrique González, un ministro de la ciudad aquí cerquitas de Monterrey, cómo en él influyó las enseñanzas de una maestra y de aquí de Reynosa, de Tita Perales, una amiga mía que ella está con el Señor. Cómo él siempre decía en su testimonio, cómo él le agradecía a Tita Perales las enseñanzas. Dice, por ella yo conozco el Evangelio. Por ella, dice, sus enseñanzas, yo soy ministro, porque ella me empujó, dice, me enseñó y me llevó hasta el instituto. Qué hermoso, ¿no? Y tenemos muchos testimonios así de cómo la influencia de una maestra ha influido en la vida de un niño. La influencia de la madre, la influencia del padre, la influencia del pastor, de cada maestro, de cada líder, de toda la iglesia, ha sido en el desarrollo espiritual del niño. Luego, cuando usted ve esos grandes ministros, oiga, nos da mucho gusto ver los resultados. Ha sido un tema muy interesante, Mónica, tratar la evangelización del niño en esta mañana. Y para usted que nos ha sintonizado, que nos está escuchando, que nos está viendo, rogamos porque la gracia de Dios sea en usted, madre de familia, en usted, padre de familia, y que usted le ayude a sus hijos a desarrollar su vida espiritual de tal manera que cuando ellos lleguen a la adolescencia, usted vea el resultado de aquello que usted sembró en sus vidas. Mónica, estamos por finalizar el programa. Nos ha dado mucho gusto estar aquí y llegar hasta usted con un tema tan interesante como es la evangelización del niño. Yo creo que vamos a continuar la semana que entra. Ha sido para nosotros un gusto, un honor llegar hasta usted. Yo soy su amiga y servidora Dina Sánchez Aguirre, maestra y consejera para familiar, ¿verdad?, para el servicio del Señor. Mónica. Bueno, pues queremos agradecerles a todos nuestros radioescuchas, a todos los televidentes, y recuerden sintonizarnos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Dios les bendiga. Muchas gracias, tenga un buen día y sea feliz en el Señor.
Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.